a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre. Un tal Pedro Páramo. Amigos de Estreno, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrevista más, una entrevista muy interesante, muy divertida, que tengo muchas ganas de realizar porque ya pude ver Pedro Páramo, esta película que está dando muchísimo que hablar en México y espero que alrededor del mundo, que van a poder disfrutar el 6 de noviembre en Netflix. Y tengo aquí nada más y nada menos que al director de la película y a una de las protagonistas, Ilse Salas y Rodrigo Prieto. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por recibirme. Y me parece muy interesante, primero que nada, Rodrigo, que estés debutando con una obra tan importante, una obra tan grande, tan representativa para México. Me platicabas hace unos momentos la responsabilidad que se siente al respecto. Pero Ilse, a mí me interesa mucho comenzar contigo preguntándote, ¿por qué crees que sea tan importante en estos momentos un personaje como el de Susana San Juan que interpretas en esta película? Es que yo pienso que simboliza una lucha, una revolución, una rebeldía silenciosa. Me acuerdo que eso es lo que tenía en la cabeza cuando filmaba y lo mantengo. Porque dado que Susana no puede luchar, no tiene el poder físico ni económico como para luchar contra todo lo que está en contra, que es básicamente Comala, que es el patriarcado, la religión. Entonces ella hace su revolución construyendo su propio mundo. Pero está dando o sea, su discurso es muy poderoso. Hablábamos mucho, Rodrigo y yo también, que no estaba del todo fuera. O sea, tenía que haber momentos en donde parecía que Susana tenía mucho más cordura o estaba habitando este planeta también, que te mirara a los ojos a los personajes, ¿no? Porque muchas veces se entiende como mal dicho Susana, la mujer loca, ¿no? La que habla sola, así está escrito. Pero me parece que podía ser más interesante que eso. Y entonces tenerla en los dos mundos. Es súper interesante y me gustaría saber de parte de los dos cómo construyen un personaje, en este caso como actriz y como director en conjunto. ¿Cómo son esas pláticas para, oye, yo creo que funcionaría más esto y yo creo que podríamos adaptarlo de esta manera? ¿Cómo fue esa dinámica entre ustedes dos? Sí, era muy interesante porque efectivamente tenía yo también esa claridad pues esa rebeldía de Susana, pero yo sí veía que era importante también que sí, como plantea en la novela, una mujer de otro mundo prácticamente, ¿no? Que sí se desconecta. Esa es parte de la rebeldía. Es como, yo no voy a participar de esto. Y lo que también me parece interesante del personaje es que, y de las mujeres en esta historia, es que aparentemente los que detentan el poder, pues sí es Pedro Páramo, ¿no? Él tiene el poderío económico y de la fuerza bruta física de Fulgor y sus compinches. Y Rentería tiene el poder de la iglesia y están todos estos poderes, ¿no? Y luego vienen los revolucionarios y traen todas estas armas. Pero quien realmente tiene el poder son las mujeres. Y el personaje de Susana San Juan, sin duda, ella es el detonante de todo lo que hace Pedro Páramo, a fin de cuentas, hace y deshace literalmente. Sí, súper. Yo me acuerdo, ahorita me acordé como que te preguntaba, ¿y Susana odia a Pedro? O sea, también es de las que odia a Pedro Páramo. Y justo ahí es donde me meto atrás. No, es que no, ella no vivió una historia terrible con Pedro Páramo. O sea, viene cargando otras cosas. Y era difícil ver como, híjole, ¿cómo le hago? Porque traigo una furia de otras cosas, pero no es realmente con él. Pero, o sea, eran conversaciones interesantes, pero en realidad todo ocurre ahí mismo, sí, claro, en un instante. Y entonces, Rodrigo, tú como director, es muy complicado y sobre todo creo que en una novela como esta, que es difícil de entender desde que la estás leyendo, ¿cómo logras transmitir eso escrito a lo visual? Tú que eres un maestro en el aspecto fotográfico y todo esto, en la imagen, ¿cómo logras transmitir esas palabras a algo físico? Mira, justamente yo pensaba que Rulfo combina descripciones hermosísimas de lugares y de olores y de sonido en la novela, y en otros fragmentos hace casi ninguna descripción, es simplemente los diálogos. Entonces, pero esas descripciones son literarias y hermosas. Entonces yo pensé, ok, yo no tengo eso a mi disposición en el cine, lo que tengo es el sonido, tengo la imagen, tengo la música de Gustavo Santaolalla, que es un genio. Entonces, digamos que la poesía está dada con esos elementos. Poesía, ojalá, bueno, ya suena pretencioso, ¿no? Pero digamos, poesía fílmica versus poesía literaria, ¿no? Entonces es otro lenguaje y es interpretar. Para mí,
los ángulos de cámara, los movimientos de cámara, la posición, el lente, la óptica que usas son palabras, es un lenguaje en sí. Entonces yo leía la novela y después ya el guión y leía cada frase, decía esto, ¿qué significa? ¿Cómo lo veo? Y entonces, ¿cómo me lo imagino? Esta frase se dice así con la cámara. Entonces pues así fue el proceso, plano, frase por frase, fue encontrar qué hacer con la cámara. Me da muchísimo gusto que hayas mencionado el tema de la música, porque me parece las cosas que más te atrapan en la ficción que estás viendo. Hay un momento, a mí me dio escalofríos, que es cuando Juan está acostado y pasan los pies por aquí arribita, Sí. y ahí la música hace como una subidita, un tono ahí especial. ¿Qué fue lo que tú platicaste con Gustavo a la hora de plantearle la idea de hacer esta película y cómo construiste todo el aspecto sonoro? Con Gustavo fue muy bonito porque tuvimos largas, hermosísimas conversaciones en la preproducción. Y con esas conversaciones y con el guión y su interpretación también de la novela y todo, creó la música antes de filmar. Okay. O sea, no fue de ver la película y entonces, bueno, para este momento voy a hacer tal música. Entonces cuando Soledad Salfate, la editora, y yo estábamos en el proceso de edición, armando una escena, decimos, a ver, ¿esto qué? Y escuchaba yo, y ella también, ¿no? Las músicas que nos mandó Gustavo, y a ver, prueba esta. Y entonces eso a veces funcionaba, a veces no, y así fue como fuimos poniendo las músicas en diferentes partes de la película. Y ya terminada, con esa edición, ya Gustavo hizo cosas más específicas, como eso que estás mencionando, ya hizo adaptaciones para momentos. Pero en general la música, la atmósfera musical está creada con el guión. ¿Le enseñaste esta película a Scorsese, por ejemplo, a Greta Gerwig? ¿Le contaste sobre este proyecto? Sí, a todos ellos. ¿Y te dijeron algo? ¿Agarraste alguna retroalimentación? Porque al final del día era tu debut como director, ¿no? Sí. Pues bueno, me acuerdo, fue mucho en el proceso de edición, que se las mostré a directores quienes confío, incluyendo a Rodrigo García, que es hijo de García Márquez. Entonces, alguien que ubica lo que es una adaptación al cine de una novela. Alejandro González Iñárritu, efectivamente, Greta Gerwig, Martin Scorsese con su hija Francesca, la vieron, y él, claro, no conoce la novela, pero pues es obviamente muy cinéfilo, entonces no le costó trabajo entrarle y entender el mundo. Y aquí, que no me ahorita dice, pero sí dijo, "And who's that actress that plays Susana? ¿Quién es esa actriz que hace Susana?" Le encantó. Y le encantó Fulgor Sedano, en fin, y me hizo comentarios muy simples, así de este plano extiéndelo un poco y este otro también, y comentarios editoriales muy simples. Yo creo que va a dar mucho de qué hablar y se va a convertir en un referente, esperemos, y que la vean en todo el mundo, porque pues, como les digo, 6 de noviembre en Netflix, ya disponible. Pedro Páramo, muchas gracias otra vez y felicidades. Gracias a ti. Me cruzaré de brazos y tu mano se morirá de hambre.